CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea de jueves 9 de junio de 2011. Un abrazo a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en canal 2595 en cable de Tigo. Y un saludo a los radioescuchas que nos escuchan justamente a través del grupo Utrecht Radio, GD Radio. Este jueves tenemos en agenda un invitado especial para conversar sobre la novela La Fugitiva, que está siendo lanzada desde esta semana en nuestro país y que promete muchísimo de la calidad de la pluma de uno de los escritores más prolíficos de Nicaragua. En estudio nos acompaña este día Sergio Ramírez, de quien leeré unas cortas líneas de su extensa biografía. Sergio Ramírez es ganador del premio Alfaguara de la novela Con Margarita está linda la mar en 1998. Es un escritor nicaragüense, nacido en 1942 en Mazatepec, fundador de la revista Ventana, encabezado el movimiento literario del mismo nombre. Su primer libro, Cuentos, fue publicado en 1963. Desde entonces ha escrito más de una veintena de títulos, traducidos a más de 15 idiomas. Sergio Ramírez también fue vicepresidente de su país, por lo tanto tiene una visión también política de las cosas, y en ese otro ángulo pues también pretendemos hacer una exploración. Sergio, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, William. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, entonces, doctor, ¿llegó el día de ayer o antier? De Guatemala. Sí, en la gira de presentación de la novela que tuvimos anoche en el Museo de Arte Moderno Contemporáneo aquí en San Salvador. Y luego la semana que viene en Tegucigalpa, y ahí ya termino la gira de Centroamérica porque he estado ya en San José y en Panamá, y por supuesto hemos hecho la presentación en Managua. Claro, me decía hace unos minutos que el primer paso del lanzamiento fue en España. Comenzó el lanzamiento de la novela exactamente en Barcelona, en Madrid, que es donde la novela se editó originalmente. Luego hemos tenido el lanzamiento en México, en Monterrey, y vamos a cerrar en agosto en Buenos Aires. Sí. ¿Esa es ya la gira completa? La gira completa quedarán algunos lugares como Colombia, que no está definida las fechas, la República Dominicana, pero eso irá siendo definido en el resto del año. Y por supuesto que estaré en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a finales de noviembre, donde ya se hará el lanzamiento final. ¿Y qué tal, satisfecho de la acogida? ¿Cuál ha sido el nivel de receptividad que ha observado en los países? Muy bien, yo creo que el termómetro de un libro son sus ventas, claro, la acogida por el público, la crítica, la cobertura de prensa. Yo creo que todo ha ido caminando muy bien con la novela y yo estoy muy satisfecho realmente. Hoy estará entonces con la firma de libros en la librería La Ceiba, ¿no? Eso será por la tarde. La Ceiba el día de hoy por la tarde, sí. 5:30 de la tarde. A las 5:30, exactamente, sí. Y después a las 7:30 en la noche, entonces hay un conversatorio en el restaurante Esperanto. Tenemos ahí una nueva modalidad de diálogo literario en este restaurante, con clientes del restaurante, con lectores, y vamos a hablar de libro ahí por la noche. Perfecto. Bueno, para que entremos ya un poco y que nuestros cibernautas y televidentes entiendan de qué es La Fugitiva, quisiera saber, doctor, para comenzar, en qué momento surge en la mente suya el concebir una novela con ese título. Y lo otro que me preguntaba era si primero escribe toda la novela en sí y después usted le pone el título, o usted antes de escribir dice, este puede ser el título. Bueno, el título a veces surge en el proceso de la escritura, a veces está definido desde antes. Uno puede tener también títulos provisionales para un libro que luego cambian de acuerdo con el desarrollo del tema en las páginas ya escritas. Como este libro está basado en un personaje real, no es una biografía, pero sí tengo un modelo que me sirvió para crear mi personaje ficticio. Entonces yo tuve una idea desde hace mucho tiempo de lo que yo quería escribir. Quería escribir la historia de una mujer rebelde a su época, una mujer muy bella, muy talentosa, que de adolescente se declara en rebeldía contra el molde estrecho que le daba a las mujeres la sociedad en Costa Rica. Bueno, pudo haber sido en cualquier otro país de Centroamérica. Estamos hablando de comienzo de los años 30 del siglo pasado.
Y esta rebeldía la va llevando a ella por un camino de distorsión de su propia vida, de frustraciones, de desengaños, de desencuentros. Paralelo a su resistencia a la vida social está su fracaso en la vida amorosa, su fracaso en la vida familiar, hasta que ella termina siendo atrapada por lo que podríamos llamar el destino. Sí, sí. Y va a morir, muere en México muy joven, a los 40 años de edad, y ese es el recuerdo que yo encontré de ella cuando yo llegué a vivir a Costa Rica muy temprano, a los años 60, yo tenía apenas 22 años de edad, y desde entonces cargué con este personaje hasta resolverlo en una novela, que no es, como digo, una biografía, sino que es una obra de ficción, sí, sí, que es la que ahora estamos presentando, de manera que el título de La Fugitiva yo lo decidí en el camino. Ah, claro, La Fugitiva tiene nombre, es Amanda Solano. Solano es el nombre en mi novela, es el nombre ficticio, porque como se trata de una novela, pues yo no puedo usar nombres reales. Pero en todo caso, las situaciones que se generan, sí fue una situación real. Algunas de las situaciones que están en la novela son reales, otras ya son obra de la imaginación. Lo que pasa es que en una novela, que es un campo infinito, a la vez es un campo donde se dan muchas composiciones, la vida real, la vida imaginaria se funden, de manera que ya luego es imposible saber qué cosa es real, qué cosa es imaginario. Es lo que pasa con esta novela. Muchos personajes son ficticios, otros personajes son reales. El sustento de una obra de imaginación siempre estará en la realidad. No existe la imaginación por sí sola, ¿no? Sino que claro, tiene asideros en la vida real. Bien, debo hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero que nos explique entonces por qué en Costa Rica, por qué se afinca ahí, digamos, todo el desarrollo o el inicio de desarrollo claro, de esta novela. Vamos a la pausa. Claro. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Sergio Ramírez Mercado, escritor nicaragüense. Nos está escribiendo Juan José Soto desde Managua. Dice la pregunta: ¿en qué país ha sido mejor recibida su novela? Pues en España muy bien, en México muy bien, pero yo creo que sobre todo en Costa Rica, en Nicaragua, porque yo nací allá, ¿no? Y soy conocido como que es mi país, ¿no? Pero en Costa Rica la reacción fue sorpresiva. Como es una novela que se desarrolla en Costa Rica, y claro, la novela tiene aspectos críticos sobre la sociedad costarricense, entonces expresado en la boca de los personajes, por supuesto, claro, pero aspectos críticos al fin y al cabo. Pero el día que presentamos el libro hubo un desbordamiento en el centro de México, donde lo presentamos en el barrio de Los Yose, y luego los índices de ventas son muy, muy altos. Ya se está haciendo la segunda edición. Yo creo que ha sido una excelente recepción la de Costa Rica. Pero en términos generales, ¿usted ha notado entonces que sí ha habido bastante receptividad? En general, muy buena. Ajá. Es decir, la novela va ya para la segunda edición, tanto en México como en Centroamérica, y ahora viene la edición argentina, y yo creo que sí, que yo estoy contento con los resultados de
de la novela. Claro. Ahora, doctor, sobre el personaje principal, Amanda Solano, entonces ella vive allá por los 30, 50 en San José de Costa Rica. Sí, ella nace en 1916 y muere en México en 1956 a los 40 años de edad, de manera que ella sale del Colegio de Señoritas de Costa Rica, que era un colegio laico, a los 16 años de edad, y es cuando comienza a enfrentarse con este mundo cerrado, que ella quiere ocupar un lugar en esa sociedad como mujer, ser otra, ser diferente, y es cuando comienza a chocar con la mediocridad reinante que lo envuelve todo y que le da a la mujer un espacio limitado dentro de su casa. Una mujer está destinada solamente para los oficios del hogar. Exactamente. Crear a sus hijos, pero nunca para escribir en los periódicos, nunca para escribir libros, mucho menos para proclamar una conducta sexual diferente, el derecho de elegir a la pareja y no ser electa de manera pasiva. Todo esto va creando este gran conflicto que la lleva a la desgracia, por fin. Bueno, estamos hablando de mitad del siglo pasado, ¿no? Cuando había muchos tabúes, prejuicios, preconceptos. Bueno, una situación como la que ella vive entonces no sería inimaginable, ¿no? Hoy aquí la redacción de la prensa gráfica está llena de mujeres, a lo mejor están en mayoría, ¿no? A veces creo que hay más mujeres que hombres. Claro, por supuesto, en el periodismo las mujeres son muy destacadas en todo el mundo. Hay mujeres novelistas. Ese no es un conflicto hoy día, pero un espíritu rebelde desde la feminidad, desde la posición de mujer, tendría muchos desafíos también hoy en el siglo XXI. La lucha por la igualdad de géneros no ha terminado. Las páginas de los periódicos están llenas de hechos de violencia intrafamiliar, en que las mujeres son las víctimas de violaciones a las hijastras por parte de las parejas o a las mismas hijas. Creo que esto todavía nos demuestra los rasgos de sociedad patriarcal que tenemos en Centroamérica y en general en América Latina. El hecho de que se le pague a la mujer un salario por el mismo trabajo que hacen los hombres, que los salarios sean equitativos, que sean iguales, o que una mujer embarazada es rechazada en un trabajo por el hecho de que se le ve la barriga. Bueno, en los mismos colegios recientemente se ha reformado la ley en nuestro país justamente para permitir que jóvenes embarazadas puedan seguir sus estudios en secundaria, por ejemplo. Sí, por ejemplo, eso antes era un tabú. Es decir, hasta hace poco era un tabú. Una niña apenas resultaba embarazada era expulsada del colegio, ¿no? Todas esas cosas han cambiado mucho, ya no digamos el hecho de que las mujeres puedan elegir, puedan ser electas, que es un hecho reciente. El voto femenino no se estableció en Centroamérica sino en los años 50 del siglo pasado, no hace mucho, de verdad, no, unas pocas décadas que las mujeres pueden votar, pueden asumir cargos públicos. Ahora, Amanda Solano de alguna forma entonces resume el desafío por la libertad, pero también se plantea como con una debilidad, y una debilidad por los hombres. Sí, bueno, eso era parte de su yo femenino, ¿no? Que ella era una mujer enamorada del amor, idealizaba a los hombres, y esto le trajo muchos problemas en su vida porque idealizar a los hombres que no tenían la condición que ella les daba, le traía muchas decepciones, muchos fracasos y fue deteriorando su vida amorosa, ¿no? Perfecto, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, entiendo que hay ahí 3 mujeres que de alguna forma relatan la vida de Amanda Solano, ¿no? Que son claves en la vida de Amanda. Así es. Vamos a la pausa y regresamos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, decíamos, doctor, entonces hay en la vida de Amanda Solano 3 mujeres que no sé si ella marca a estas mujeres o estas mujeres marcan la vida de ella, pero antes de eso, porque tengo un par de preguntas también que nos están escribiendo desde San José, Costa Rica. María Montenegro dice, en unos días finalmente se pondrá una lápida en la tumba de Yolanda Oreamuno. Preguntan si usted va a asistir. No, desgraciadamente no, porque yo estaré en otros compromisos fuera de Nicaragua. He sido invitado a este acto de justicia porque Yolanda Oreamuno es el modelo que sirvió para crear mi personaje Amanda Solano. Y cuando ella murió en México en 1956 fue enterrada en el Panteón Francés. Y en esto yo sigo al pie de la letra esta parte en mi novela. Fue enterrada en el Panteón Francés, como murió muy pobre, con una colecta financiaron su sepelio y quedó enterrada bajo un número. Cuando fue repatriada en 1961 a San José, gracias a las gestiones de una amiga suya del colegio, que había llegado a ser primera dama, esposa del presidente Mario Echandis, fue enterrada pero pronto olvidada de nuevo y quedó bajo otro número hasta hoy. Hasta hoy, cuando un grupo de personas ha hecho las gestiones para que se ponga el nombre de su lápida, y esto va a ocurrir el 8 de julio, en el aniversario de su muerte. Entonces esto me parece que es un homenaje muy merecido, o un acto de justicia más que un homenaje, ¿no? Claro. Ahora, Joaquín Cordero, también de San José, nos pregunta por qué justamente en su novela Amanda no habla o participa activamente como personaje. Claro, es una cuestión de la estructura de la novela y esto me da la oportunidad de contestar, William, tu pregunta. Yo decidí que no iba a contar la novela yo, tampoco que la iba a contar ella, sino que lo hicieran 3 amigas íntimas suyas, 2 amigas del colegio y una tercera que es Manuela Torres, una cantante muy parecida a Chabela Vargas, que emigra de México por razones de mayor choque con la sociedad, porque ella tiene otras preferencias sexuales, ella es lesbiana, entonces es rechazada totalmente desde la adolescencia y tiene que emigrar a México, donde se hace la fama como cantante. Pero entonces estas 3 amigas, las 2 amigas del colegio más Manuela Torres, son las que se encargan de contar su vida. Doña Gloria Tinoco, la primera, compañera del colegio de señoritas, que la conocía muy íntimamente. Luego Marina Carmona, también compañera del colegio de señoritas. Y yo las entrevisto a ellas en la novela. Ellas me dan su testimonio. Yo me saco de por medio como entrevistador, edito la entrevista de manera que sean ellas que hablen. En este caso es una novela oral en los 3 sentidos, en los 3 testimonios. Y es a través de estos relatos que nosotros conocemos la vida de Amanda Solano. Ese es un procedimiento narrativo que a mí me parece que aquí funciona, porque son 3 ancianas. No hay que olvidar que son 3 ancianas. Las 3 tienen más de 90 años cuando yo voy a entrevistarlas. Y ellas pues nos darán este testimonio a través de sus recuerdos, y como recuerda a una anciana, a veces de manera dispersa, nos van dando el retrato no solo de Amanda Solano, sino el retrato de ellas mismas y el retrato de la sociedad en que vivieron entonces. Pero bueno, entonces la novela tiene mucho realismo, es decir, no sé si es posible hablar de porcentajes de cuánto es lo que usted le ha inyectado ahí, un poco eso de ficción. No se puede saber, porque eso todo pero sí tiene mucho bastante realista, puede decir. Sí, porque está basada en una vida real, pero no es una biografía, porque la biografía tiene los límites de la verdad. Exacto. Yo tendría que ajustarme a lo que realmente ocurrió. Aquí no, esta es una novela donde entra todo. La novela es el género de géneros. Una novela puede ser una biografía, puede ser histórica, puede ser romántica,
puede ser de todo, como esta novela lo es, que en el fin y al cabo lo que realmente representa esta novela La Fugitiva es una gran tragedia, la tragedia de una mujer en una época muy cerrada y que termina mal lo que quiso comenzar bien. Y entonces estoy relatando la vida de un ser humano acosado por las circunstancias. Ahora, ¿por qué se plantea, por ejemplo, de que de alguna forma Amanda dice era una mujer hermosa e inteligente, pero también eso le daba un problema más que una ventaja? Bueno, yo creo que para ella ser muy bella, extraordinariamente bella, fue una especie de maldición, lo mismo que ser extraordinariamente inteligente. Tenía una inteligencia perturbadora y una belleza perturbadora. Eso molestaba a algunos. Despertaba inquinas, envidias, una mujer en una sociedad cerrada que es extremadamente bella y que por desgracia ha quedado viuda muy joven y después queda divorciada, se vuelve presa de la codicia sexual de los hombres, que la ven como una presa fácil, ¿no? Ahora, yo le consultaba en algún momento entonces quién refleja a quién, es decir, estas tres mujeres que dan testimonio de la vida de Amanda Solano reflejan la vida de ella o la incidencia que tienen en las vidas de ambas. Es decir, es un espejo múltiple, porque son amigas y desde la infancia, desde la adolescencia, y las amigas están contando la vida de su amiga muerta. Ya no pueden modificar esa vida, me la están contando a mí como fue, desde sus propias perspectivas, desde sus puntos de vista. Estos puntos de vista son a veces contradictorios, como cuando uno llama a tres testigos en un juicio a relatar el mismo hecho judicial y tendremos versiones contradictorias. Y es lo que pasa con los recuerdos, ¿no? Y al juzgar a un ser muerto hace muchos años, entonces surgen cosas que parecen diversas porque estamos viendo tres personajes distintos. Claro. Es decir, tres personajes distintos en uno solo, dependiendo del punto de vista que el testigo que recuerda asume, ¿no? ¿Cómo se puede ubicar esos acontecimientos generados en 1930, 1950 en los momentos actuales que vive el mundo, o para ser más cerrados, digamos, a cómo está viviendo Costa Rica o Centroamérica? Bueno, yo creo que es otra época, es una época superada, es una época que en el siglo XXI muchas de las circunstancias que ocurren entonces ya no serían repetibles. Como decía antes, habrá otros desafíos para la mujer, pero no esos mismos. Las universidades están llenas de mujeres, las redacciones de los periódicos están llenas de mujeres, la política, las bancas de los congresos y de las asambleas, hay mujeres en los palacios presidenciales. Entonces estamos viviendo otra situación completamente diferente. Es decir, Amanda Solano pudo haber tenido una vida mucho más feliz en estas circunstancias. O otros desafíos. La rebeldía siempre se impone desafíos que la sociedad no acepta. Entonces una mujer rebelde, una mujer que no acepta el statu quo, tiene otra manera de enfrentarse con lo que le parece que no está correcto. Me parece que ella siempre hubiera sido una mujer rebelde, no es la mujer de 90 años que sería ahora, sino la mujer de 16 años que desde que sale del colegio de secundaria comienza su enfrentamiento crítico con la sociedad. Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa, volvemos con más. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doctor, vamos a ver, Amanda Solano entonces sufrió el exilio porque, bueno, renunció a su país, dejó Costa Rica y ella entonces se va para México. Para Guatemala primero. A Guatemala primero. Ella se hace guatemalteca y en determinado momento ella escribe a un amigo diciéndole que ya no quiere saber nada de Costa Rica, que ahora es guatemalteca, que quiere que la borren de la lista de los costarricenses. Esta rebeldía no es más que amor, ¿no? Yo creo que cuando ella se hace guatemalteca está persiguiendo una ilusión, cree que en Guatemala va a encontrar lo que no encuentra en Costa Rica, pero la sociedad guatemalteca es la misma. Ella está buscando reconocimiento literario, ni en Guatemala ni en Costa Rica hay crítica literaria, no hay revistas especializadas en literatura, el espacio que se dedica en los periódicos a las novelas, a la literatura es verdaderamente mínimo. Es una mujer que tiene una ansiedad siempre por conquistar un paso adelante en la vida y una gran inconformidad. Y entonces es de Guatemala que se va para México, y México entonces es la selva. México es apenas una ciudad de 2 millones de habitantes, pero las ciudades centroamericanas son muy pequeñas. Claro, entonces México es ya la gran urbe, y es fácil perderse en el anonimato, no encontrarse. Ella quiere ser actriz de cine, fracasa en eso también, y entonces las frustraciones constantes de su vida se van presentando unas tras otras. Por eso es que es una fugitiva. Entonces de ahí viene el nombre de la novela. Claro, fugitiva de sí misma, fugitiva de la sociedad, de su inconformidad, de su ambición de ser una gran escritora, de todo eso que va componiendo el entramado trágico de su vida. Oye, yo quiero insistir un poco sobre el tema esto de los tabúes, de los prejuicios, porque bueno, en la época en que ella se desenvuelve, ya decíamos, un momento, está marcado por tanto prejuicios, por tabúes, ¿no? Entonces ella vive una vida bastante, ¿qué sería? Bastante accidentada en esas circunstancias. Bastante conflictiva. Conflictiva. Porque es conflictiva con los amantes, conflictiva con los maridos, desgraciada. El primer marido se suicida a los 6 meses de estar casados, porque es un hombre que tenía perturbaciones mentales. Luego se casa con otro individuo que no la comprende, tiene un hijo con él, luego se divorcian, hay un conflicto por el hijo, el marido logra quitarle al hijo, y todo eso va deteriorando su condición afectiva, alejándola de la vida familiar pacífica, y dejándola como una paria. Pues entonces es parte de su destino trágico todo esto del fracaso en la vida amorosa, en la vida familiar. Y podemos pensar que ella de alguna forma establece un claro desafío al status quo, por ejemplo, de las relaciones amorosas, porque se plantea como que ella es la que elige y la que decide, ¿no? Y no es el hombre. Ella proclama su derecho a decidir. En un momento como aquel, de eso claro, era bastante... Era parecido a la prostitución, ¿no? Es decir, se calificaba como prostitución, es decir, la mujer, yo elijo, no me tienen que elegir a mí, yo decido los hombres que a mí me gustan. Entonces ese gran desafío que cambiaba el papel de la mujer en la relación sexual es visto con horror. Pero es decir, un planteamiento demasiado avanzado para esa época. Sí, precisamente eso es lo que le hace sufrir, que sus planteamientos son muy avanzados para la época. Por eso yo te decía, William, que hoy en día, en el siglo XXI, esta mujer seguramente haría otros planteamientos avanzados para esta época, como aquellos lo fueron para la época que le tocó vivir. O sea, siempre iba adelante. Me parece que sí, ese era su destino, ¿no? Y el que quiere ser distinto paga un precio, siempre. El que quiere ser otro, el que quiere ser diferente, siempre termina pagando un precio muy alto. Pero a ver, entonces, el traslado que ella hace de Costa Rica a Guatemala, luego para México, no cambia en nada sus aspiraciones, o más bien sus anhelos siguen de alguna forma frustrados, ¿no? No, ella gana en Guatemala un premio literario importante que se había creado entonces, el premio 15 de septiembre, con la única novela suya que se conoce. Eso para ella es una satisfacción temporal
una mujer que gana un premio literario en un mundo literario plagado de hombres. Entonces eso me parece que es un punto que ella gana a su favor, pero lo pierde pronto porque otra vez vuelve ella a entrar en los mismos conflictos. Las otras novelas que escribe no aparecen, las regalaba a los originales, o a veces a mí me parece que ella hablaba de novelas que nunca escribió o que solamente tenía en la mente, les ponía títulos pero no las escribió verdaderamente. Además estaba de por medio su enfermedad, ella era una mujer muy enferma, su salud se fue minando rápidamente, de modo que, como te decía, apenas vivió 40 años de edad. Claro. Nos escribe José Acevedo desde Managua, dice, ¿no es riesgoso para un escritor escribir una novela sobre un personaje local de un país que no es conocido en el resto de los países? Dejo planteada la interrogante porque vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, un par de comentarios que nos llegan a través del chat. Dice Tania Umaña de Tegucigalpa, doctor Ramírez, ya lo estamos esperando en Honduras. Bueno, estaremos ahí para el miércoles, será la presentación en Tegucigalpa. La próxima semana, ¿no? La semana que viene, sí. Perfecto. Muchas gracias, Tania, ahí nos veremos, sí. Y José Acevedo de Managua, que es el planteamiento de la Sí. pregunta, que dice él que si no es riesgoso para un escritor escribir una novela sobre un personaje local de un país que no es conocido por el resto de países. Bueno, fue el riesgo que corrió María Vargas Llosa al trasladarse a la República Dominicana para escribir la fiesta del Chivo, claro. o el de Graham Greene al escribir Nuestro Hombre en La Habana, o los comediantes en Haití, ¿no? Yo creo que para el escritor no hay escenarios limitados y hay procedimientos para llegar a dominar un escenario. Para mí escribir una novela en Costa Rica significó irme meses a Costa Rica. Yo había vivido ahí 14 años, por un lado, pero por otro, cuando decidí escribir la novela, pues me trasladé a hacer la investigación de fondo a la Hemeroteca Nacional, a revisar periódicos, a la biblioteca, a ver muchos libros, ver planos de la ciudad, colecciones de fotografías, de manera que yo me pudiera crear la atmósfera de la ciudad en los años en que yo en los años en que la novela se desarrolle, que yo no viví, que eran los 30 y los 40 del siglo pasado. Lo mismo me pasaría en mi propio país. Al escribir una novela de los años 30, de los años 40, tendría que investigar, porque es una época que yo no viví, y es lo que hice en una novela como Castigo Divino, o en Margarita está linda de la mar, que son novelas de época, y por lo tanto hay que investigarlas. Igual que un director de cine que tiene que mandar a su escenógrafo a construir una escenografía adecuada y hacer investigaciones sobre los trajes de la época, sobre las costumbres de la época, es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace que una novela pueda romper las fronteras? Es decir, que trascienda más allá digamos, esto se circunscribe mucho a Costa Rica, pues, ha tenido una acogida particular, claro, uno dice, puede entender de que porque fue en Costa Rica y el personaje es costarricense, bueno, todo el escenario. Pero ¿cómo logra que una novela entonces rompa con esas fronteras? Y al final yo como salvadoreño pueda sentirme identificado y con la necesidad de leer y decir que bueno, hay que leer esta. Claro, tú tienes que saber que te están contando la vida de un ser humano.
y los seres humanos son iguales en todas partes del mundo. Un ser humano con sus debilidades, con sus pasiones, sus amores, sus odios, es lo mismo, ¿no? Es decir, una novela trata no sobre países o sobre temas históricos o sobre épocas, eso es el trasfondo. Las novelas es sobre la condición humana, es sobre los seres humanos. Y cuando uno se reconoce en un personaje, es porque se está reconociendo con ese personaje como ser humano y que uno sería capaz de sufrir lo mismo que el personaje de la novela. Ahora, hay varios, entonces, retomando un poco de las 3 mujeres que están alrededor de la vida de Amanda, está el caso de Manuela Torres, ¿no? Es la amiga que usted mencionaba en algún momento, sí. Cantante, era una lesbiana confesa. Sí, desde muy joven, y eso hace que ella busque un horizonte distinto, como es el de México, porque ella quiere ser cantante también. Y México es el único país donde alguien puede hacer una carrera de ese tipo en esos años, además de que la sociedad de entonces ya la está rechazando por eso. Y ese es un litigio que ella abre con su país que no ha sido cerrado. Es decir, hasta el momento que yo entrevisto a esta mujer, ella siempre está rechazando a su país, porque la rechazó a su vez en su momento y porque nunca le abrió las puertas del Teatro Nacional de Costa Rica cuando ella ha cantado en los escenarios más famosos del mundo, el Olimpia del país, el Teatro Albéniz en Madrid, el Liceo de Barcelona y no en el Teatro Nacional de Costa Rica. Este es un litigio, pero también Amanda Solano tiene un litigio con su país, es un litigio de otro tipo, pero ha renunciado a su nacionalidad, se ha vuelto guatemalteca, y también Manuela Torres ha renunciado a su nacionalidad y se ha vuelto mexicana. No quieren saber nada de su país. ¿Será esa afinidad la que la lleva a tener mucha cercanía, a entablar una amistad mucho más cercana? No creo, la relación de ella no es siempre conflictiva, porque Manuela Torres persigue por codicia sexual a Amanda Solano sin conseguir nunca nada. Y entonces ella tiene una inquina también con Amanda Solano que está explicada en la novela. Ah, claro, pero Amanda Solano no es, ella no es lesbiana. No, por eso la rechaza, por eso exacto. Ella simplemente se siente en un territorio completamente extraño, ¿no? Que no le corresponde. La otra sí, la otra es agresiva en ese sentido, ¿no? Porque quiero que cerremos en estos segmentos, doctor, justamente sobre ese tema, para que pasemos a hablar un poco ya sobre la situación de cómo ve usted Nicaragua, cómo ve a Centroamérica. ¿Cuál es el mensaje que usted, como escritor, quisiera que quedara grabado en la gente una vez que cada uno de nosotros leamos la obra completa? La vida de una mujer que quiere ser otra, que quiere ser distinta y que paga un precio alto por tratar de fijar en la vida esta diferencia. Una mujer que no es feminista, es femenina, quiere hacer valer su yo femenino, plantarse frente al mundo como mujer, en una época que está desajustada a sus ansiedades, una sociedad cerrada frente a lo que ella pretende ser, y esto es lo que se convierte en su gran tragedia. Me decía, si Amanda estuviera en este momento, estaría entonces cargada con otros desafíos. No sé cuáles serían esos desafíos, pero algún tipo de desafío, porque el espíritu rebelde nunca se conforma con lo que está viendo, con lo que está viviendo, y siempre quiere romper brechas. Y de los que rompen brechas es que está hecha el progreso de la humanidad. Muchos de los que en su tiempo pagaron altos precios por romper brechas hoy están momificados, están santificados, pero en su tiempo tuvieron que pagar un precio, y hoy vemos sus actitudes como que realmente fueron necesarias. Bien, solo para cerrar el segmento rápidamente, ¿hay otros proyectos? ¿Está escribiendo algo más en este momento? Bueno, en este momento estoy terminando el trabajo de presentar la novela, que es parte de la escritura de la novela, presentarla, claro, y ya me dedicaré en septiembre, cuando quede liberada de todas estas obligaciones, a meditar sobre mi próximo paso. Tengo varios proyectos, pero siempre estoy en la brecha. Yo soy un escritor profesional, dedico mi vida a la escritura, y por lo tanto de esta dedicación saldrá necesariamente un próximo libro.
Bueno, perfecto. Vamos a la pausa y hablamos entonces un poco más de política, de la realidad que está viviendo Nicaragua, de la que vive Centroamérica. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de Asset Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. Asset Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos está escribiendo Daniel Sifontes, él habitualmente nos ve desde Canadá. Dice: bienvenido, señor Ramírez, usted viene de la tierra de Quincho Barrilete, personaje social de nuestra América. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctora, entonces, para que hablemos en los próximos dos segmentos, en el presente y el de cierre, concretamente sobre el caso de Nicaragua, ¿hacia dónde transita Nicaragua? Bueno, tenemos elecciones el primer domingo de noviembre. En estas elecciones se va a elegir a las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, se va a renovar por completo la Asamblea Nacional y se va a elegir al presidente y al vicepresidente de la República. Elecciones generales. Tenemos elecciones generales. Estas deberían ser unas elecciones normales como las que se están dando en otros países de América Latina. Tendremos elecciones en Guatemala en el mes de agosto, las acabamos de tener en el Perú. Claro. Pero las elecciones en Nicaragua están teñidas por una circunstancia muy particular, que el comandante Daniel Ortega, actual presidente de la República, se ha presentado de nuevo como candidato en contra de la Constitución. Y esto ya le da un tinte muy particular a estas elecciones. El artículo 147 de la Constitución Política de Nicaragua establece taxativamente que no hay reelección presidencial. Lo que hizo el presidente fue recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, que está formada por personas militantes de su partido, y estas personas militantes de su partido pues decretaron que la nulidad de este artículo de la Constitución, lo cual no es facultad suya. Es decir, hubo desde el órgano de justicia hubo una reforma constitucional sin haber hecho una reforma por la vía del Parlamento. Exactamente. Yo entendería que también en Nicaragua tiene que haber una aprobación legislativa, ¿no?, para hacer una reforma a la Constitución. Solamente la Asamblea Nacional puede reformar la Constitución por una mayoría especial de votos. El presidente no tenía esos votos y por eso recurrió a la Corte Suprema. A mí me enseñaron en la Escuela de Derecho hace muchos años que en Derecho las cosas se deshacen como se hacen. Es decir, no puede la Corte Suprema enmendar la Constitución. Y lo que hizo la Corte Suprema o los partidarios del presidente Ortega en la Corte Suprema fue declarar inconstitucional la Constitución. Esto es algo completamente insólito en la historia de América Latina, y abrieron por la fuerza este portillo por el cual pasa la candidatura del presidente Ortega. ¿Usted es ya una candidatura ilegal, las elecciones están viciadas. Ahora, pero entonces, porque si uno ve las tendencias de las encuestas, todo parecería indicar que entonces Daniel Ortega será nuevamente presidente de Nicaragua. Bueno, el presidente Ortega tiene el respaldo popular que ha tenido desde siempre, 35% del voto,
con lo cual seguramente ganará las elecciones en primera vuelta, porque se están presentando más de un candidato en la oposición. Una oposición fragmentada. Fragmentada, pero además de eso, el hecho de que 35% del voto sea suficiente para ganar en primera vuelta no es más que una artimaña conseguida a través del pacto político entre el presidente Ortega y Arnoldo Alemán, el caudillo del Partido Liberal, que reformaron la Constitución para rebajar de 45 a 35% el número de votos necesarios para ganar en primera vuelta. ¿Qué fue lo que se planteó en su momento como una reforma hecha a la medida? A la medida facilitada por Alemán, que fue el sastre para hacer este corte de la Constitución. Ahora, Alemán tiene apenas 3% de intención de voto ahora. Es posible que el otro candidato, Fabio Gadea Mantilla, que es un empresario radial, un hombre serio, muy honesto, honrado, y en Nicaragua ser honrado ahora es muy importante en política. Su vicepresidente es el doctor Edmundo Jarquín, que es un economista también muy relevante, muy brillante. Esa es una excelente fórmula presidencial. Pero aunque yo tengo la duda que aunque ellos llegaran a arrastrar la mayor parte del voto y este candidato ha venido creciendo mucho en las encuestas, pues se van a encontrar con el funesto hecho de que el Consejo Supremo Electoral está controlado totalmente por gente fiel al presidente Ortega. Entonces esto hace que estas elecciones no son unas elecciones cualquiera, ¿no? ¿Y el presidente Ortega está haciendo uso de todo el recurso del aparataje estatal para promoverse? Bueno, hay propaganda electoral del presidente Ortega en los colegios públicos, en las instituciones públicas, con el mayor descaro. Yo creo que esto ya ni siquiera se guarda el pudor, ¿no? Se utiliza a los estudiantes de secundaria para llevarlos a hacer propaganda electoral. Se está cedulando en los propios colegios a los partidarios, los muchachos que son partidarios del presidente Daniel Ortega. Ese es otro problema. La cedulación es parcial, la entrega de cédulas a los que ya tienen edad de votar es parcial. El aparato electoral está absolutamente viciado y el presidente Ortega ha dicho que la observación electoral internacional es una forma de intervención que él no va a permitir. Por lo tanto, unas elecciones de este tipo sin observación internacional adecuada, pues yo creo que van a tener muy poca credibilidad. Bien, hacemos la última pausa comercial, volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico El Dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Doctor Ramírez, sobre la base de qué se puede explicar, por ejemplo, el caso, el fenómeno de Daniel Ortega. Es decir, usted fue compañero de fórmula de él, fue vicepresidente con Daniel Ortega en la época de la revolución, ¿no?, sandinista. De alguna forma lo conoció. ¿Qué es lo que lleva a estos personajes a tener esos comportamientos distintos? Porque en aquel momento la lucha era por la justicia social, por las reivindicaciones, por un montón de cosas y en las que ahora uno cuando observa parece que se están desdiciendo. ¿Qué lleva a ese cambio de comportamiento, de actitudes de las personas? ¿O qué es lo que ha pasado en Nicaragua con Daniel Ortega entonces? Vamos a ver si el presidente Funes ya sabe que su periodo termina dentro de 3 años, 2 años. 3 años, así es. 3 años,
que entregará un sucesor, sea de su propio partido, sea de Arena, sea de cualquier otro partido. Entonces, su ambición de poder, es natural tener ambiciones de poder, eso está en la condición humana, están limitadas por las leyes, están limitadas por la Constitución. Él sabe que termina su periodo, tendrá que irse a su casa, a dar clases a alguna universidad o hacer algo, ¿no? Sí, sí. Pero cuando alguien tiene como designio quedarse en el poder, no abandonar el poder, ahí viene la gran diferencia, porque entonces estará dispuesto a romper, a hacerse de aliados para que le ayuden a romper las leyes, a romper la Constitución, a comprar la voluntad de los jueces, a someter a los tribunales, a tener un dominio ya no legal sobre los asuntos políticos, a debilitar las instituciones, y una vez que esté en esta posición, su poder no se puede congelar. El poder llama poder, entonces el poder congelado se debilita, tiene que tener cada vez más poder, y esta es una espiral de nunca terminar, y de aquí es donde nace el viejo caudillismo latinoamericano, es decir, que los individuos son más fuertes que las instituciones. Ahí está todo el quid del asunto, ¿no? Las instituciones tienen que ser más fuertes que los individuos. Todo el mundo quisiera quedarse, pero las instituciones que son fuertes le dicen que no, aquí hay alternabilidad, usted se va para su casa, ¿no? O sea, pero esta es una debilidad entonces de las democracias, del sistema. El sistema de Nicaragua se venía fortaleciendo. Yo creo que las instituciones se venían fortaleciendo, y hoy las instituciones todas están descosidas, están en escombros, porque la voluntad omnímoda se está imponiendo sobre ellas otra vez. Entonces, las instituciones son las que reciben el daño, y por lo tanto el tejido democrático del país es el que sufre. Ahora, porque lo que está viviendo Nicaragua en este momento es tan dramático como para comparar a los pasos que se siguieron durante la dictadura de Anastasio Somoza, o realmente está pasando algo distinto, porque por ejemplo en otro tema, cuando uno habla sobre el tema de inversión en Centroamérica, no sé si usted habrá visto el dato, pero El Salvador tiene en el año 2010 menos 79% de inversión extranjera directa, incluso Nicaragua aparece por arriba. Entonces, bueno, están pasando como fenómenos interesantes, o sea. Sí, bueno, Ortega tiene una alianza muy sólida con el capital nacional. No hay ninguna litigio entre los grandes empresarios y Ortega, se ponen de acuerdo, fijan el salario mínimo y ya le pasan el paquete hecho a los sindicatos y a los gremios empresariales para que simplemente hagan el parapeto de discusión. Las reformas fiscales se discuten de la misma manera, si no, en Nicaragua no ha habido ninguna reforma fiscal. Este es un acuerdo entre los empresarios y Ortega también. Y hay flujos de capital, pero estos flujos de capital vienen a dar al régimen de zonas francas, sobre todo. Es decir, no son regímenes, no son flujos de capital significativos en el país. Las inversiones en Nicaragua no las hacen capitales extranjeros, sino capitales centroamericanos. Las inversiones más importantes en Nicaragua son salvadoreñas, son guatemaltecas o costarricenses, y en algunos casos colombianas, sobre todo ahora que los colombianos están metiendo en el área financiera del país. La economía de Nicaragua creció el año pasado 3,5%, va a crecer lo mismo ahora. Ese es un crecimiento que no significa nada, la población crece 2%, por lo tanto el crecimiento económico es sumamente limitado. Nicaragua necesitaría estar creciendo 8% anual para poder decir que estamos en el camino del desarrollo. Además tenemos un nuevo socio empresarial que es el propio clan Ortega. Todos los hijos de Ortega son ahora empresarios, sobre todo en el área de la televisión, del espectáculo, de la publicidad. Ahora, pero será entonces, solo para cerrar, que tenemos dos Nicaraguas, una Nicaragua que es la que se vive en el mundo político y la otra en el mundo económico. Yo diría que no, es la misma Nicaragua, porque tampoco está ocurriendo en Nicaragua ningún milagro económico. Yo diría que es una economía que funciona bajo las normas del Fondo Monetario Internacional, porque Ortega se ha cuidado también de alinearse con el Fondo Monetario Internacional, y está agarrado por un lado a la rama del Fondo Monetario Internacional y por otro a la rama de los
petrodólares de Chávez, que son los que realmente lo alimentan. De verdad, son 500 millones de dólares al año los que Ortega recibe sin que pasen por ningún control del Estado, no van a la Caja General del Estado, sino que están manejados por una empresa privada que está en manos de Ortega, y esto es obviamente ilegal. Chávez lo sabe el Fondo Monetario Internacional, y sin embargo es tolerado. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Doctor, quiero agradecerle infinitamente su participación. Muy amable. Muy amable. Bien, terminamos la entrevista en línea. Les invito a que nos acompañen mañana. Estará con nosotros en nuestros estudios Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, para hablar un poco sobre el balance del desarrollo de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Nos vemos mañana. Años de edad, y ese es el recuerdo que yo encontré de ella cuando yo llegué a vivir a Costa Rica muy temprano, en los años 60. Yo tenía apenas 22 años de edad, y desde entonces cargué con este personaje hasta resolverlo en una novela, que no es, como digo, una biografía, sino que es una obra de ficción, sí, que es la que ahora estamos presentando, de manera que el título de La Fugitiva yo lo decidí en el camino. Ah, claro, La Fugitiva tiene nombre, es Amanda Solano. Solano es el nombre en mi novela, es el nombre ficticio, porque como se trata de una novela, pues yo no puedo usar nombres reales. Pero en todo caso, las situaciones que se generan, sí fue una situación real. Algunas de las situaciones que están en la novela son reales, otras ya son obra de la imaginación. Lo que pasa es que en una novela, que es un campo infinito, a la vez es un campo donde se dan muchas composiciones, la vida real, la vida imaginaria se funden, de manera que ya luego es imposible saber qué cosa es real, qué cosa es imaginario. Es lo que pasa con esta novela. Muchos personajes son ficticios, otros personajes son reales. El sustento de una obra de imaginación siempre estará en la realidad. No existe la imaginación por sí sola, ¿no? Sino que tiene asideros en la vida real. Bien, debo hacer nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos quiero que nos explique entonces por qué en Costa Rica, por qué se afinca ahí, digamos, todo el desarrollo o el inicio de desarrollo de esta novela. Vamos a la pausa. Claro. Con el Seguro Salud de Asset Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. Asset Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Sergio Ramírez Mercado, escritor nicaragüense. Nos está escribiendo Juan José Soto desde Managua. Dice la pregunta: ¿en qué país ha sido mejor recibida su novela? Pues en España muy bien, en México muy bien, pero yo creo que sobre todo en Costa Rica, en Nicaragua, porque yo nací allá, ¿no? Y soy conocido como que es mi país, ¿no? Pero en Costa Rica la reacción fue sorpresiva. Como es una novela que se desarrolla en Costa Rica, y claro, la novela tiene aspectos críticos sobre la sociedad costarricense, entonces expresado en la boca de los personajes, por supuesto, pero aspectos críticos al fin y al cabo. Pero el día que presentamos el libro en un restaurante con lectores, y vamos a hablar del libro ahí por la noche.
Perfecto. Bueno, para que entremos ya un poco y que nuestros cibernautas y televidentes entiendan de qué es La Fugitiva, quisiera saber, doctor, para comenzar, en qué momento surge en la mente suya el concebir una novela con ese título. Y lo otro que me preguntaba era si primero escribe toda la novela en sí y después usted le pone el título, o usted antes de escribir dice, este puede ser el título. Bueno, el título a veces surge en el proceso de la escritura, a veces está definido desde antes. Uno puede tener también títulos provisionales para un libro que luego cambian de acuerdo con el desarrollo del tema en las páginas ya escritas. Como este libro está basado en un personaje real, no es una biografía, pero sí tengo un modelo que me sirvió para crear mi personaje ficticio. Entonces yo tuve una idea desde hace mucho tiempo de lo que yo quería escribir. Quería escribir la historia de una mujer rebelde a su época, una mujer muy bella, muy talentosa, que desde adolescente se declara en rebeldía contra el molde estrecho que le daba a las mujeres la sociedad en Costa Rica. Bueno, pudo haber sido en cualquier otro país de Centroamérica. Estamos hablando de comienzo de los años 30 del siglo pasado. Y esta rebeldía la va llevando a ella por un camino de distorsión de su propia vida, de frustraciones, de desengaños, de desencuentros. Paralelo a su resistencia a la vida social está su fracaso en la vida amorosa, su fracaso en la vida familiar, hasta que ella termina siendo atrapada por lo que podríamos llamar el destino. Sí, sí. Y va a morir, muere en México muy joven. Sí, en la gira de presentación de la novela que tuvimos anoche en el Museo de Arte Moderno Contemporáneo aquí en San Salvador. Y luego la semana que viene en Tegucigalpa, y ahí ya termino la gira de Centroamérica, porque he estado ya en San José y en Panamá, y por supuesto hemos hecho la presentación en Managua. Claro, me decía hace unos minutos que el primer paso del lanzamiento fue en España. Comenzó el lanzamiento de la novela exactamente en Barcelona, en Madrid, que es donde la novela se editó originalmente. Luego hemos tenido el lanzamiento en México, en Monterrey, y vamos a cerrar en agosto en Buenos Aires. Sí. ¿Esa es ya la gira completa? La gira completa quedarán algunos lugares como Colombia, que no está definida las fechas, la República Dominicana, pero eso irá siendo definido en el resto del año. Y por supuesto que estaré en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a finales de noviembre, donde ya se hará el lanzamiento final. ¿Y qué tal, satisfecho de la acogida? ¿Cuál ha sido el nivel de receptividad que ha observado en los países? Muy bien, yo creo que el termómetro de un libro son sus ventas, claro, la acogida por el público, la crítica, la cobertura de prensa. Yo creo que todo ha ido caminando muy bien con la novela y yo estoy muy satisfecho realmente. Hoy estará entonces con la firma de libros en la librería La Ceiba, ¿no? Eso será por la tarde. La Ceiba el día de hoy por la tarde, sí. 5:30 de la tarde. A las 5:30, exactamente, sí. Y después a las 7:30 en la noche, entonces hay un conversatorio en el restaurante Esperanto. Tenemos ahí una nueva modalidad de diálogo literario en este restaurante con clientes del... CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea de jueves 9 de junio de 2011. Un abrazo a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes que nos ven a las 9 de la noche en canal 2595 en cable de Tigo. Y un saludo a los radioescuchas que nos escuchan justamente a través del grupo U3 Radio, GD Radio. Este jueves tenemos en agenda un invitado especial para conversar sobre la novela La Fugitiva, que está siendo lanzada desde esta semana en nuestro país y que promete muchísimo de la calidad de la pluma de uno de los escritores más prolíficos de Nicaragua. En estudio nos acompaña este día Sergio Ramírez, de quien leeré unas cortas líneas de su extensa biografía.
Sergio Ramírez es ganador del premio Alfaguara de la novela Con Margarita está linda la mar en 1998. Es un escritor nicaragüense, nacido en 1942 en Mazatepec, fundador de la revista Ventana, encabezado el movimiento literario del mismo nombre. Su primer libro, Cuentos, fue publicado en 1963. Desde entonces ha escrito más de una veintena de títulos, traducidos a más de 15 idiomas. Sergio Ramírez también fue vicepresidente de su país, por lo tanto tiene una visión también política de las cosas, y en ese otro ángulo pues también pretendemos hacer una exploración. Sergio, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, William. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, Gracias. entonces, doctor, ¿llegó el día de ayer o antier? De Guatemala,